José Luis Orella, profesor de Historia y Pensamiento del CEU. Bienvenido. Muchas gracias, es un placer estar aquí. Igualmente, ¿en qué punto se encuentra ahora mismo la guerra? Ha pasado más de un mes ya que se inició. Hoy vuelven las negociaciones. Parece que en los términos de neutralidad están encima de la mesa. Parece que salen de la mesa los términos de desnazificación de Ucrania por parte de Rusia. ¿Cómo podemos ver el futuro más próximo del conflicto y la salida, si se llega a un acuerdo también en esas negociaciones? Hombre, desde luego se han clarificado bastante las situaciones y desde luego la noticia positiva sería que las posiciones políticas empiezan a visualizarse y a coger una fuerza por encima de las medidas militares, que es lo que hemos visto un poco durante esta semana. Desde luego, la visión militar por las dos partes ya está muy agotada. Por parte ucraniana, con un desgaste terrible, porque es la parte afectada, la parte víctima, y otra cuestión es un poco el auge, un poco de la moral por la ayuda, la llegada de armamento y la reactivación que eso está produciendo en los frentes con la gente que va llegando para luchar. Por el otro lado, los rusos únicamente han hecho medida con sus unidades, se puede decir de élite, de intervención rápida, y el desgaste que llevan ya y el nivel de bajas que han tenido ya casi está en el límite. O sea, ahora es cuando están metiendo ya contingentes un poco para defenderse en el terreno, tener una presencia, y eso cada vez se va haciendo más difícil. Por lo tanto, esa situación ya abre una oportunidad precisamente a esa negociación política, ¿no? ¿La solución a la coreana del conflicto de Ucrania es la que más cuerpo tiene ahora mismo? Es una de las posibilidades, desde luego, que tiene más cuerpo. ¿Por qué? Porque desde luego las Fuerzas Armadas rusas lo que han hecho ha sido ir sencillamente a posesionarse de la zona más oriental y la zona meridional, las más valiosas económicamente, pero también a nivel sociológico y demográfico, donde tienen unos tantos % de la mitad o incluso superiores de gente que tiene la lengua rusa como lengua materna, y que por lo tanto el tanto por ciento de personas favorable a ellos podía ser mayor al haber sufrido discriminaciones en el pasado con respecto a su pasado lingüístico y cultural, ¿no? Ahora que ha pasado más de un mes, ¿se puede empezar a ver si las sanciones de Europa y de Occidente en general están haciendo más efecto de lo que se pensaba? Hombre, están haciendo efecto, pero también hay que tener las consecuencias. Quiero decir, los efectos económicos sobre Rusia son muy fuertes, también sobre las empresas europeas que tenían trato con Rusia, pero también Rusia está buscando el vender su gas y su petróleo cada vez más en el mundo asiático. Está abriendo ahora negocios con Pakistán, está entablando unas relaciones mucho más estrechas con la India, en definitiva está buscando unos mercados alternativos al posible cierre del mercado europeo. ¿En qué papel queda ese panorama geopolítico internacional? ¿En qué papel queda China después de este más de mes de conflicto en Ucrania? ¿Cómo se puede empezar a ver la configuración en la que también el nuevo mundo empieza a organizarse con ese papel de China ascendente o no hasta el nivel de Estados Unidos? ¿Ha cambiado algo el multilateralismo? Es decir, esa posición de Estados Unidos hacia un multilateralismo desde el inicio de la guerra. Desde luego, o sea, hay dos grandes ganadores en la guerra. Los dos grandes ganadores, por una parte es China, que ahora puede gozar casi en exclusividad de los recursos energéticos rusos, cuando antes tenía casi que andar compitiendo. Es el gran líder de ese bloque, se puede decir, asiático, euroasiático, y Rusia cada vez va quedando más como un país satelizado un poco de China. Por el otro lado, Estados Unidos, que ha conseguido el gran premio con un gas producido por el fracking que no era competitivo, y gracias a la situación bélica, pues ahora la Unión Europea va a depender de ello. Y el gran fracasado sería la Unión Europea, que desde luego no se ha convertido en una de las grandes potencias del futuro, ¿no? Llega la cumbre de Europa con China este próximo viernes, en el que Europa quiere pedirle más compromiso de no apoyar a Rusia. ¿Tiene suficiente fuerza ahora mismo Europa en el terreno internacional para presentarse en esa cumbre con China en esa posición de fortaleza? Hombre, desde luego no, porque la Unión Europea lo que ha demostrado es precisamente un poco todo lo contrario. Es un gran gigante económico, pero políticamente, desde luego, está demostrando su falta de uniformidad, su falta de peso a nivel gigantesco, porque los intereses nacionales de los países que lo conforman todavía son predominantes un poco en ese ámbito, ¿no?
¿Se entienden las palabras de Joe Biden del pasado fin de semana llamando carnicero a Putin y luego hablando de la necesidad de derrocarlo en un contexto de geopolítica internacional? Hombre, desde luego no. O sea, sabemos que desde luego pues Biden siempre ha sido favorable, podemos decir, a derribar un gobierno con unos criterios muy nacionalistas como era el ruso, y desde luego que tuviera un gobierno mucho más debilitado y desde luego pues más factible, desde luego que no fuera tan activo en política internacional. Entonces, otra cuestión es que no se pueden decir esas cosas a las claras, y más en una situación de guerra en la cual desde luego eso sirve de gasolina para aprender más precisamente el encarnizamiento bélico, ¿no? Muchas gracias, José Luis Orella, profesor de Historia y Pensamiento del CEU. Buen día y buenas clases. Igualmente. Ahora mismo me meteré a ello. Muchas gracias.